camaradas y amigos. Voy a leer porque no me confío más en mí. La última vez que hablé en público fue un desastre. La gratitud de todo el COFA por vuestra presencia. Siguiendo nuestro lema, Patria y Unión, continuamos hoy con nuestro ciclo Testimonios, de modo de documentar las experiencias personales de los camaradas que deseen compartirlas y hacerlas públicas. Archivos que con gusto enviaremos por email o WhatsApp a quienes nos los soliciten. Y dije documentar porque dichos testimonios quedan grabados y archivados en la biblioteca que la actual comisión directiva resolvió reactivar tras recuperar los sótanos de esta casona, inundados por años por la desidia de quienes explotaron el negocio gastronómico sin preocuparse por preservar las cañerías y las cloacas. Por fortuna eso está resuelto y nos permite reactivar, poner en condiciones la biblioteca y guardar, como corresponde, estos documentos que vamos a escribir ahora, que ya venimos escribiendo desde hace 2 años atrás. Aprovecho el tema para aclararles que el producido por la generosidad de quienes ustedes puedan abonar el bono de contribución voluntaria por el valor de un café, en su totalidad aplicado al sostenimiento de las conferencias y reuniones, como la actual, de nuestro programa académico. Disculpen la aclaración, pero muy pocos son los que saben que desde hace 3 años nuestra asociación no percibe ningún ingreso por explotación de servicios de restaurante, bar y eventos, oportunamente concesionados y hoy en litigio, pero la realidad es que no hay ingresos desde ese lado que han sido tradicionalmente los principales. Pero como nosotros no lo comentamos, me parece apropiado decírselos ahora. Señor presidente, solicito su permiso para comenzar el acto. Bueno, antes de presentar a los expositores, les solicito a todos que nos pongamos de pie. Y hagamos un minuto de silencio en memoria de los camaradas y ciudadanos caídos en combate o abatidos por los crímenes de la sedición. Muchas gracias. Tomémonos asiento. El primer testimonio será dado por el teniente coronel y abogado don Armando Nobel Valiente, un camarada y amigo de todo mi servicio militar. Les dejo expuesto los principales datos de su currículum, que todos los conocemos, pero de alguna manera es más fácil leerlos. Mi teniente coronel, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. Hablar de la guerra es un tema delicado, a veces muy olvidado, hasta que de golpe aparece de nuevo. El proceso de inicio de una guerra no es de golpe aparece una guerra, se van creando condiciones. Este tipo de conflicto, que es el conflicto de la sedición, y aclaro, así debe ser llamado, porque el artículo 22 de la Constitución Nacional así lo llama y lo describe. Grave error, algunos lo llaman guerrilla, no existe
legalmente la guerra, mejor dicho, legalmente existe la guerrilla. O sea, está amparado por las convenciones del año 1949 y dice que una persona está dentro de la ley siendo guerrillero si cumple 4 condiciones: un jefe a cargo distinguido, usar símbolo, el símbolo que lo distingue por cualquiera sea de los partidos. Tercero, llevar las armas a la vista. Y cuarto, cumplir las normas y las leyes de la guerra. O sea, en nuestro país debemos llamarla sedición, como dice la Constitución, y no guerrilla, como dicen los guerrilleros. Por esa razón, en Tucumán, Operativo Independencia, los sediciosos usaban uniformes, usaban distintivos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estaban arriba, cuando bajaban, se ponían ropa civil o encima del uniforme. ¿Por qué? Porque querían ser considerados guerrilleros. Hasta los periodistas especializados no distinguen esta diferencia de fondo. ¿Sí? A mí me gusta probar lo que digo. Fíjense, esto usaban los guerrilleros. No me lo contó nadie, yo lo capturé con mi compañía. Páselo para que lo vean. Eso es lo que usaban. Uniforme, distintivo. Pretendían que no lo trataran, porque el otro tratamiento era incorrecto. Un civil que usaba armas en la guerra es el primer delito por el cual se lo puede fusilar. Entonces ellos pretendían hacer la guerra sin que les pase nada. ¿Saben de dónde se lo copiaron eso? Porque no lo inventaron. Santucho, cuando estuvo en Cuba, antes de armar el Ejército Revolucionario del Pueblo, fue instruido adecuadamente. ¿Sabe de quién se lo copiaron? De los vietnamitas, que le ganaron la guerra a los norteamericanos. O sea, algo sabíamos. Para que lo vea. Por favor. Y vuélvanlo, porque lo necesito para otra clase en la palabra. O sea, tenemos que encuadrar política, constitucional y jurídicamente esta guerra. Si no, la vamos a volver a perder. Y ya empieza a estar lanzada. Ya empiezan los primeros síntomas. Los indios en el sur, en Neuquén, donde yo fui jefe de regimiento y les puedo asegurar que tal cual está pasando, es una sedición. Tan es así que el general Roca los eliminó, y ¿sabe qué? Los fusiló a todos con 2 leyes. Desaparecieron los indios. ¿Saben quién cabalgaba al lado de ellos? Los indios ranqueles nuestros. Porque eran indios, eran sediciosos venidos del otro lado, chilenos. ¿Sí? Bueno. Esto como introducción al tema, y ahora voy al caso concreto. Yo fui jefe, les cuento rápidamente el caso concreto y con esto termino. Yo fui jefe de compañía en el Regimiento 19, el Regimiento 19 en Tucumán fue el que les dieron centralmente la zona más ocupada o dominada por la sedición. Ahí estuvo Santucho en persona armándolo. Y le voy a contar mi primera anécdota de combate, que no fue de combate. Dividí mi compañía en 3 sectores. A cada sector una cantidad determinada de sendas y arroyos. Y cantidad de población. Estaban los guerrilleros, los sediciosos arriba del monte,
Pegado al borde del monte estaban toda una serie de casuchas, etcétera, etcétera, que eran en general los que trabajaban en la cosecha. Y después venían los pequeños pueblitos. Bien. Y todo eso bajado de sendas y arroyos. Ese era el terreno. Entonces dividí la compañía a cada jefe de sección, subtenientes o suboficiales, sargento primero, porque no me alcanzaban los oficiales para cada cual. Les daba un sector, una cantidad de sendas, una cantidad de arroyos. Y tenían que reconocer todas las sendas que había en su sector, con una condición: no podían avanzar más allá de 300 metros dentro de la senda. Así lo tuve un tiempo. Esto conversado con el general Vilas, que era el comandante de la brigada, y que me conocía, había sido mi jefe regimiento. Un hombre muy conocedor del interior del país y de las costumbres provinciales. Por eso lo pusieron de comandante de brigada. No por peronista, como dicen. No tenía nada que ver. Era un tipo muy conocedor de la gente y del ambiente del interior del país donde se desarrollaba este tipo de conflicto. Y le voy a contar mi primera operación exitosa y después se dedicaron. Y no fue un tiroteo. Fue algo muy simple. Empecé con una bolsa de caramelos a recorrer todos esos lugares y asentamientos pegados al monte. Llegaba, daba un caramelito al nene, me sentaba a hablar, todo muy costumbres provinciales. Yo había estado destinado en el interior y las conocía. Me sentaba y hablaba media palabra, daba un caramelito, seguía, eso sucesivamente. Eso más o menos 30 días, 45 días. Hasta que un día llegué a una casita, me siento, siempre hablaba con la dueña de casa, normalmente se quedaba un rato un hombre ahí, el dueño de casa, el marido, y después por ahí se iba solito. Y esa vez también, pero se sentó y se fue enseguida, cosa que no es común entre la gente del interior. Se fue, salió y me dijo: solo con la señora. Tengo la cara de la señora, tengo la cara de la señora. La hija todavía me escribe. ¿Sabe qué viene esa cara? Una lágrima. Y me hace así. ¿Sabe qué me estaba diciendo? Tengo a mi hijo arriba con la sedición. Uno lo capta enseguida porque está con la cabeza en eso, etc. Una lágrima y me dice así. Le digo, sin hablar, le dije así: lo vamos a arreglar. Y me fui a la base de combate. A las dos o tres días cae un pibito, uno de los hijos que he quedado, me va a ver a la base de combate y me dice: mamá me quiere que vaya a ver. Bueno, voy a verla de nuevo, esta vez con más cuidado, Y a la señora, y me dice de nuevo, sin hablar, me dice: lo quiero acá, lo quiero acá. Y le digo: bueno, usted póngamelo acá, que yo se lo saco. Yo no puedo subir allá porque lo van a matar a él y me van a matar a mí. Póngamelo abajo, ¿sí? Y por supuesto, como era un local, de vez en cuando a los que eran locales y para hacer alguna actividad bajaban con uno de ellos, o a veces bajaban solo. Parece que los tenían confianza y los dejaron bajar solo. Bueno, así pasó. Al cuarto día, una semana, viene de nuevo el pibe y me dice: mamá lo espera.
Eso significaba que estaba chico allá. Entonces le presento al jefe de regimiento. Hasta ahora el jefe de regimiento no sabía nada. Y como siempre, a los jefes yo siempre los sorprendo con alguna de estas, ¿no? Y le digo, mi teniente coronel, sí, necesito que me dé permiso para ir una semana a Buenos Aires. Yo en esa época tenía un Fiat 600. Y me dice, ¿para qué? Después le cuento, usted me tiene confianza. Y aclaro que yo había relevado a un jefe de compañía que lo había matado. Yo era el nuevo jefe de compañía. Y muy como una cosa, ¿sí? Voy a buscar a la señora, la traigo, la cargo, perdón, me equivoqué. Voy a buscarlo el pibe alpargatas rotas, ropa rota, mal comido, etcétera, etcétera, etcétera. Como me imaginé, me había llevado un pantaloncito y una camisita. ¿Sí? Le dije, pegale una ducha y nos vamos ya. Una ducha, le puse la camiseta y lo traje a Buenos Aires. Había hablado con un amigo mío que era dueño de un aserradero y le dije, mira, necesito que le des trabajo a este pibe, acá en Buenos Aires. Por supuesto, dijo, no te pregunto para qué, pero tiene trabajo. Bueno, llegué a Buenos Aires, fue una pensión, le di trabajo, le di entrada en la pensión y le dije, bueno, ya está. Y ahí lo dejé, ¿sí? Cuando se enteró que yo había pagado la pensión, mi amigo dijo, no, la pensión la pago yo. Fíjense la gente, ¿no? Porque esta es una guerra con la gente, no contra la gente. Hay que ganarle el corazón y la cabeza. Y así comenzamos a bajar varios sediciosos que estaban arriba. Con esto voy terminando. Así cayó el hermano de Santucho, Asdrúbal Santucho, y así cayó Negrín en nuestras emboscadas, porque la gente nos empezó a dar la información. No teníamos servicio de inteligencia en el monte ni en la montaña. Éramos nosotros mismos, los oficiales y los suboficiales. El que hizo caer en una emboscada a Negrín y a Asdrúbal Santucho, el hermano de Santucho, a cargo de la parte internacional, fue un suboficial. No fui. El que hizo caer al abanderado de la compañía de monte fue un oficial. Y el que me dio la información, por el cual rodeamos más de 18 guerrilleros, sediciosos, en un cañaveral, y los aniquilamos a todos, también fue un hombre del pueblo. No fue ningún aparato super de inteligencia. Y con esto les quiero decir, y voy terminando, que esta es una guerra en el corazón y en la cabeza. Con el tiempo hablé con varios de los que habían bajado y ¿sabe qué error cometieron? Cometieron el error de convencerlos por la doctrina marxista-leninista que iban a revolver el pueblo, etcétera, etcétera. Eso con la gente común y de los pueblos no va. Por eso tienen gente en las universidades y no tienen gente en general en la zona de campos, etcétera, etcétera. Y por eso perdieron. Y eso es lo que quiero dejar. Esta es una guerra que continúa, no es que paramos. Porque no se llegó a Tucumán sin haber 10 años antes de trabajo político y social. Y eso es lo que quiero dejar como impregnado, porque estamos de nuevo en un escenario que va camino en esa dirección. No sé si será la sedición que vivimos en esta década, pero sí. Y la otra cuestión es que
los soldados que pelearon en mi compañía, en mi regimiento, pelearon al lado de sus oficiales y de sus suboficiales y con un amor porque estaban convencidos porque peleaban. No había deserciones en mi compañía ni en mi regimiento y sabían que cada vez que íbamos a la zona de combate alguno podía ser muerto o herido. O sea, no le tengamos miedo a los conscriptos, volvamos a tener la conscripción. Es un elemento esencial. Cuando se inventó la conscripción fue para eso, para que se comprometieran con la patria. Señores, aquí he terminado. Si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Mi coronel, le pido que las preguntas las dejemos para el final. Listo. Para poder... Listo. Le agradezco mucho la brevedad y la concisión y lo puntual que particularizó lo de con y no contra. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, el segundo testimonio...